Bienvenidos a nuestra ponencia sobre incidencia de la responsabilidad social en la sostenibilidad empresarial. Mi nombre es Rosana Macías Foliaco. Mis compañeros de ponencia son la profesora Luisa Estela Paz Montes y el estudiante Diego Mauricio Álvarez Paz. Venimos a hablarles sobre la importancia y la incidencia que tiene la responsabilidad social en la sostenibilidad empresarial. En este caso venimos a hablar de las empresas avícolas. Para nadie es un secreto que estas empresas son las que mayor cantidad de residuos orgánicos generan. Estos residuos pues producen alta contaminación. Entonces es importante mirar desde el punto de la responsabilidad social cuáles son aquellos factores que pueden proporcionarse para mejorar situaciones y aprovechar que estos residuos sean utilizados para la elaboración de otros productos. Podemos hablar en este caso de los abonos orgánicos o también podemos hablar de que sirven estos productos al ser procesados pueden servir de base para la producción de nuevos alimentos o concentrados para otros animales. Tenemos que tener en cuenta que en este estudio, y durante este estudio, perdón, se tuvieron presentes pues la evaluación del impacto económico, ya que pues hay que mirar que la gran cantidad de residuos como tal tienden a producir, como lo dije anteriormente, la contaminación y es obligación o es un papel importante dentro de las empresas de disminuir los costos e implementar lo que conocemos nosotros como la responsabilidad social. Estos desechos orgánicos deben reducir en gran cantidad o en gran porcentaje como tal. Tenemos el marco teórico. Dentro del marco teórico nosotros utilizamos varios autores, pero en este estudio se tuvieron presentes la evaluación del proceso de transformación de grasas en materias primas. Este estudio, fue realizado por Angarita y en el 2014 la revisión de la empresa Matpollo, en donde hablaba de una revisión, un ajuste al plan de gestión integral de esta empresa. Quien realizó este estudio en su momento fue Bayona SD. También tenemos unas bases teóricas. Esas bases teóricas pues son aquellos componentes que al inicio de la ponencia estuve nombrando y son base para la producción de nuevos productos o nuevos insumos. En este caso puede ser concentrado para otros animales. Tenemos harinas producibles, entonces son aquellas harinas grasas, la que se extrae directamente de todos los cueros, la grasa, valga la redundancia como tal. La harina de sangre, que es dentro de un proceso de destilación y de limpieza se saca un componente y se consigue la harina de sangre. Lo mismo que la harina de carne y huesos, la harina de vísceras no comestibles y la harina de plumas como tal. Debemos tener claro también que nosotros trabajamos dentro de nuestro estudio las bases teóricas. Tenemos el compostaje y el compostaje pues es como tal el proceso de desintegración de los alimentos, de estos residuos con el fin de convertirlos en abono orgánico. ¿Sí? Y lo mismo que el digestor Cocker. En este punto nosotros podemos hablar del digestor Cocker y podemos decir que es una máquina que se encarga de realizar procesos que llevan a que esos residuos se conviertan en nuevos insumos como tal. En este punto también debemos tener claro el concepto de responsabilidad social. Podemos mirar que este concepto de responsabilidad social no es un tema de hoy, es un tema que ha venido surgiendo, que se ha venido trabajando como tal, y nosotros tomamos como referencia a Cervantes en el año 2002, en donde él enuncia el comportamiento que tienen las empresas desde el factor ético, con el fin de disminuir la pobreza como tal, el maltrato infantil. Entonces, cómo las empresas desde su interior se proyectan a la comunidad. Parto, en el 2008, también habla sobre las empresas y mira que las empresas socialmente responsables son aquellas que adoptan políticas
y que esas políticas llevan pues a la protección no solamente del medio ambiente, sino también de la comunidad. Y en el 2013, otro estudio que nosotros tuvimos fue el de La Fuente. En el año 2013, pues él habla de que las empresas deben ya tener en cuenta que son socialmente y ambientalmente responsables, siempre y cuando los productos muestren respeto por el medio ambiente y ellos se vean vinculados con la comunidad. ¿Por qué con la comunidad? Porque es la comunidad quien debe sentirse seguro de todos los procesos que se están presentando como tal. Aquí podemos mirar la definición. En esa definición podemos identificar que esta implica prácticas responsables y continuas, que no sean temporales y coyunturales, es decir, la misma palabra lo dice, son repetitivas. En ningún momento debemos exonerar este proceso dentro de las labores organizacionales. Decimos que la responsabilidad social pues es una obligación que tiene la empresa con la sociedad, no es con ella solamente, es con la sociedad también y con el medio ambiente en general. ¿Qué metodología nosotros utilizamos para el desarrollo de este estudio? Debemos tener en cuenta que el trabajo como tal corresponde a un enfoque cualitativo. Este enfoque cualitativo está desarrollado bajo el método de la investigación-acción, porque permite identificar, analizar y buscar una solución a los problemas concretos. El sistema o el problema concreto que nosotros tenemos ahorita es el manejo de esos residuos que provienen de las plantas avícolas como tal. Esta investigación también es de tipo descriptivo. ¿Por qué? Porque nos permite evaluar y caracterizar cada uno de estos residuos y de ahí pues poder plantear estrategias que se convierten en estrategias financieras porque permiten mitigar de esta manera los sobrecostos de producción y al mismo tiempo permiten el manejo de los residuos como tal. También debemos tener claro durante este proceso las fases de la investigación. ¿Por qué las fases de la investigación? Porque durante este estudio nos vimos en la tarea de empezar por la primera etapa y la primera etapa consistió en el desarrollo de un diagnóstico de todos los residuos sólidos que se generaban en las empresas como tal. En este diagnóstico, pues nosotros miramos las personas, tuvimos en cuenta las personas que eran encargadas de realizar el proceso, quienes realizaban la recolección de todos estos residuos y seguidamente en la segunda etapa pudimos realizar ajustar ese diagnóstico a la normatividad, a la resolución 330 del 2011 en estos aspectos, pues que hace referencia más a identificar cuáles son los factores que dan cumplimiento y cuáles son los factores que no dan cumplimiento al proceso. Tenemos también una tercera etapa. En la tercera etapa, pues, se establecieron todos los requerimientos técnicos de diseño. Miramos el espacio, el impacto ambiental, la maquinaria utilizada, los equipos requeridos para el montaje de estas plantas y al mismo tiempo, pues, el manejo del equipo digestor. Aquí hay que tener en cuenta que pues el volumen de la materia prima a tratar era importante, ya que como referencia debíamos tener la capacidad que tenía el equipo digestor para ponerse en marcha. Se cotizó el montaje de la planta, esta cotización se basó en el diseño, en el plano, en la maquinaria y en el equipo, y se evaluó el impacto ambiental, identificando pues en este caso todo lo que tiene que ver con los efectos positivos o negativos que resultaron. ¿Cuáles fueron los resultados de nuestra investigación? Dentro de los resultados de nuestra investigación podemos mirar el diagnóstico ambiental. Y entonces encontramos que dentro de estas plantas, en la zona 1, en la recepción de aves, en la parte de sacrificio y desplomado, es una zona que se encuentra sucia, ¿cierto? Pero se generan una serie de factores que llevan y se identifican una serie de factores que permiten que de esta manera las aves mantengan un nivel estable o medio dentro del proceso como tal. En la segunda etapa o en la segunda zona que encontramos es el esviscerado. Pues en ella más que todo es
manejar la parte de la extracción de todas las vísceras, el corte de las patas, de las uñas, lo mismo que eh, todo lo que tiene que ver con el proceso de contaminación que genera esta actividad. Entonces también en esta zona podemos encontrar un alto grado de contaminación. Tenemos en la zona 3 la zona de enfriamiento. En esta zona también existe la parte de limpieza y empacado. En esta zona podemos mirar y podemos resaltar que ya no es tan contaminante como en las zonas anteriores. Ya buscamos la forma de entregar el producto, o las empresas, perdón, buscan la forma de entregar el producto de una manera óptima o con las condiciones mínimas de salubridad que puede tener. Aquí también debemos tener claro y es importante informar que la etapa de enfriamiento pues y de iluminación es importante. Igualmente, pues todos de los procedimientos que se realizaron estaban bajo el POES, que es un procedimiento operativo estandarizado de saneamiento, con el fin de mantener pues un control no solamente en el área de producción, sino también en el área de despacho. Dentro de ella también podemos hablar de que la parte microbacteriana tenía que tener cierta característica, pero dentro de la mayoría de las empresas avícolas no cumple con esta función como tal. Igualmente, nosotros tenemos que dentro de los resultados es importante que las empresas le den un proceso adecuado para el manejo y la disposición de residuos orgánicos. Es decir, hay que generar conciencia. ¿Conciencia en quién? En cada uno de los trabajadores. ¿Por qué? Porque como la mayoría de estos residuos son residuos como vísceras, sangre, plumas, huesos, ¿sí? Entonces, ellos han sido tratados hasta el momento de forma irracional y la idea es que estos productos no sean desechados al medio ambiente, sino que sufran un proceso que lleve pues a disminuir el impacto ambiental como tal. Podemos mirar que, por ejemplo, cuando las plumas se van a las tuberías de desagüe, pues ocasionan taponamientos, que en el caso de las vísceras que no son comestibles, pues no pueden ser tratadas y muchas veces se van por las tuberías y también producen taponamientos. Podemos mirar que la sangre al entrar en contacto con el agua, pues empieza un ciclo de biodegradación y resulta que ese ciclo de biodegradación, pues muchas veces afecta la vida acuática de los animales acuáticos o en muchos casos también produce olores nauseabundos como tal. Otro de los procesos o otro de los aspectos identificados en este estudio fue la importancia de las plantas de beneficio con las que deben contar. Hablamos pues de que si la empresa no se encarga de manejar estos residuos, pues es importante contar con gestores o con terceros, que quienes sean los que a diario pues sean los encargados de retirar estos residuos y luego pues darles un proceso con el fin de pues producir, fabricar alimentos para otros animales que puedan ser de nutrición balanceada, podría enunciar acá, ¿cierto? Igualmente pues podríamos mirar que estos productos al ser utilizados nuevamente pues podrían generar para la empresa una mejor rentabilidad y al mismo tiempo pues generaría un proceso industrial que llegaría a convertirse en una fuente interesante de ingresos para cualquier organización. Debemos tener en cuenta que eh, dentro del resultado pues también se debe eh, exponer la importancia del respeto y el cumplimiento del decreto 1541 en donde pues me habla es prácticamente de la prohibición que existe por verter sin tratamiento residuos sólidos o líquidos o gaseosos a las aguas. Y el decreto 948 de 1995 en el artículo 73, en donde habla de los permisos de emisión atmosférica, ¿sí? La parte de incineración de residuos. Entonces, todos estos productos, todas estas vísceras pueden tener nuevos procesos para generar nuevos productos. Y es importante dentro de nuestro estudio el uso de la tecnología. ¿Por qué el uso de la tecnología? Porque resulta que nosotros de acuerdo pues a ello podemos
darle la opción a las empresas o a terceros de que se inclinen por la adquisición de los digestores Cooker con el fin de generar procesos de cocción y luego a base de vapor con el fin de generar una remoción interna de productos y extraer de esos residuos, de esas vísceras, extraer lo mejor o extraer bases para futuras eh, concentraciones. Dentro de las futuras concentraciones que tenemos, podemos mirar las obtenciones de harinas. ¿Por qué la obtención de harinas? Porque pues con base en estas vísceras sirven, por ejemplo, para la obtención de harinas, para concentrado para perros, para ganado, ovino, vacuno, concentrado para caballos, el mismo concentrado para gatos. Entonces, en este punto, lo que se busca es que se genere esa estrategia de la obtención de la máquina digestora o el digestor Cocker con el fin de pues hacer una hidrolización y con base en ella poder extraer, perdón, la mayor cantidad de sustancia nutricional y al mismo tiempo poder mantener una un proceso de desintegración de producto y al mismo tiempo de utilización de producto con el fin de disminuir la contaminación como tal. Debemos tener en cuenta que dentro de este estudio se pudieron identificar varias ventajas. Dentro de las ventajas más relevantes tenemos los ingresos adicionales que se pueden dar para las empresas, ya que pues con la producción de nuevas harinas pues van a tener mejores ingresos. Otra de las ventajas es la prevención de la contaminación producida por los desechos, no solamente en corriente de agua, sino también en la concentración en rellenos sanitarios. Cuando no se realiza ningún tipo de procesamiento, pues esta contaminación es alta. Entonces, con este estudio, lo que se busca es entregar estrategias a estas empresas avícolas con el fin de poder garantizar y presentar todas las mejoras en el uso y en la disminución de la contaminación. Tenemos algunas desventajas y pues primero es la inversión elevada que se debe tener, la emisión de gases porque pues es una máquina que es a vapor pero no la exonera de generar esos gases son producto del secado de la sangre, de la parte de la desintegración o el proceso de disecado de plumas, de vísceras, ¿sí? Entonces es importante tener claro eso. Lo dije anteriormente también, la inversión elevada, ¿por qué? Porque los equipos que se requieren para este tipo de procesamiento son equipos que tienen un valor muy elevado y la disponibilidad del área o terreno considerable para la instalación y funcionamiento de los equipos involucrados en el proceso. Estos equipos no son pequeños, pero no solamente que sean pequeños, sino también que se requiere que estos equipos como tal tengan espacios y cumplan con unas condiciones que lleven pues al mejoramiento de cada uno. Desde ese punto de vista, nosotros damos algunos resultados y continuamos pues resaltando la importancia de la responsabilidad social en las empresas avícolas. Esta responsabilidad social empresarial que va ligada a las buenas prácticas operativas. ¿Y qué es una buena práctica operativa? En primera instancia, pues consiste más en sensibilizar a cada una de las personas que forman parte de nuestra empresa. En este caso, de las empresas avícolas, ¿cierto? Hay que sensibilizarlas en el proceso de cómo realizan cada uno de los procesos, cuál es el uso racional y sostenible que deben dar al proceso con el manejo de las aves. En este punto de sensibilización también debemos llevar al ahorro considerable del agua antes y después del realizado el proceso. Como lo dije anteriormente, pues esto del ahorro del agua está en varios decretos que establecen no solamente el gobierno nacional, sino otros entes, y es el tratamiento de las mismas. Entonces debemos tener en cuenta que debe haber un tratamiento preliminar, un tratamiento primario y un tratamiento secundario en el manejo
del ahorro considerable de las aguas, en el manejo del desecho de estas aguas. Cuando hablamos, pues, hablamos del tratamiento preliminar, pues hablamos de la remoción de todos aquellos residuos constituyentes de aguas residuales. Sí, por ejemplo, en el tratamiento de aguas, cuando estamos eh, colocando unas rejillas para evitar que se vayan ciertos residuos orgánicos eh, que son visibles. El tratamiento primario, pues en este caso es cuando estamos la alta concentración, trabajando la parte de la alta concentración de la materia orgánica, que es consecuencia de una demanda biológica de oxígeno alta, y el tratamiento secundario, que pues hace más referencia pues a aquellos filtros o aquellos precoladores o discos biológicos que se deben utilizar con el fin de que en los tanques en donde se encuentran estos residuos exista una estabilización y una sedimentación como tal del producto. Dentro de las conclusiones, pues podemos encontrar que la transformación de los productos en abono orgánico genera una alternativa para darle valor agregado a todos los residuos y mitigar el impacto ambiental negativo que se produce dentro de las plantas avícolas. Es igualmente importante informar sobre el proceso de reutilización de materias primas de estos residuos. No solamente hablamos de las vísceras, hablamos también de los intestinos, de la sangre, de la obtención de harinas, de cuáles son los procesos y diseños de cocción, ¿sí? Y todos los procesos de manejo de desperdicios de origen animal. También tenemos que es importante para las empresas que tomen como referencia el modelo de responsabilidad social empresarial con el fin de que la administración de estas plantas o de estas empresas avícolas continuamente busquen satisfacer cada una de las actividades asignadas a los puestos de trabajo. Igualmente se hace necesario la implementación de una planta de compostaje. ¿Por qué la implementación? Porque nos damos cuenta que muchas veces estos residuos son arrojados al medio ambiente y generan pues una gran contaminación, pero de pronto, pero en el momento de establecer las plantas de compostaje, pues lo que se busca es que esta disminuya la contaminación y genere aportes económicos y fines y comerciales en la producción de nuevos productos, tomando como referencia ello. Ya para culminar, nosotros tenemos referencias bibliográficas, hablamos de la fuente, con responsabilidad social y corporativa, hablamos de referencias que estuvimos investigando, Angarita Arias, Diana y Herrera Dávila, con la evaluación en los procesos de transformación de grasas de pollos, la revisión del ajuste del plan de gestión integral de la avícola Matpollo. Este fue un estudio realizado por la Universidad Francisco de Paula Santander en Ocaña. También tenemos en cuenta la forma en que Cervantes nos habla sobre la responsabilidad ecológica con el manejo de desechos. Fartot nos habla sobre la responsabilidad social para emprendedores. Este es un estudio de la Universidad AFIT con responsabilidad social empresarial en Antioquia. Y la Fundación Polar, quien pues dentro de las políticas de reciclaje tiene disponible en su página web todo lo que tiene que ver con el proceso de producción de alimento animal y energía y protección ambiental. Esto para el caso de las vísceras que se convierten en insumos o materias primas para la realización de nuevos productos concentrados para otros animales. Esta fue nuestra sustentación. Queremos darles gracias por su atención y quedamos atentos. Muchas gracias.